Una maleta negra descansaba junto a una banca metálica en la terminal de autobuses desde antes del amanecer. Las personas pasaban frente a ella con la prisa de quien solo piensa en llegar a tiempo a su destino. El altavoz anunciaba salidas, llegadas y retrasos, mientras el reloj digital cambiaba de minuto sin que nadie reclamara aquel equipaje. Un empleado de limpieza la rodeó con el carrito de basura. La observó apenas unos segundos y continuó trabajando como si hubiera decidido que pertenecía a alguien distraído. Fue hasta varias horas después cuando un detalle comenzó a incomodar a quienes seguían cruzando por ese mismo pasillo. La maleta seguía exactamente en la misma posición. La vigilancia de una terminal suele acostumbrarse a los objetos olvidados. Mochilas, bolsas, paraguas y chamarras terminan cada semana en la oficina de objetos perdidos. Por eso nadie reaccionó de inmediato. Sin embargo, un guardia aseguró tiempo después que, durante su ronda, sintió algo extraño al acercarse. No era un olor ni un sonido. Era la impresión de que el ambiente alrededor del equipaje parecía más silencioso que el resto del edificio, como si las conversaciones de los viajeros bajaran de volumen justo al pasar frente a ella. Decidió revisar las cámaras para identificar al propietario. Las grabaciones mostraban a cientos de personas entrando y saliendo de la terminal, pero cuando retrocedieron hasta el momento en que la maleta apareció, ocurrió algo difícil de explicar. En un cuadro del video simplemente estaba ahí. Un segundo antes, el espacio aparecía vacío. Un segundo después, el equipaje ocupaba el lugar junto a la banca. Ninguna persona la colocaba, ninguna mano la arrastraba, no existía una imagen donde alguien la abandonara. Los empleados atribuyeron aquello a un fallo de la cámara. Las grabaciones antiguas tenían pequeños cortes y nadie quiso darle demasiada importancia. Aún así, decidieron abrir el equipaje siguiendo el protocolo correspondiente. Dentro no encontraron ropa, tampoco documentos, ni objetos personales. Solo había decenas de fotografías perfectamente acomodadas en sobres amarillentos. Todas mostraban personas distintas sonriendo frente a estaciones de autobuses de diferentes ciudades. Algunas imágenes parecían tomadas en los años 80. Otras eran mucho más recientes. Lo verdaderamente inquietante era que, al observarlas con atención, varios empleados comenzaron a reconocer algunos rostros. Un hombre que vendía boletos aseguró haber visto a una de aquellas mujeres apenas 2 semanas antes. Una señora del área de cafetería juró que un anciano fotografiado había comprado café esa misma mañana. Nadie consiguió encontrarlos dentro de la terminal. Las cámaras tampoco registraban su presencia. El incidente terminó convirtiéndose en uno de esos relatos que comenzaron a repetirse entre conductores de autobús, personal nocturno y viajeros frecuentes. Cada persona agregaba un detalle distinto. Algunos decían que las fotografías cambiaban de lugar dentro de la maleta. Otros afirmaban que, después de abrirla, siempre aparecía una imagen nueva, pero había un comentario que todos repetían exactamente igual. Nunca aparecía la fotografía de quien encontraba primero la maleta. Hasta el día siguiente. Según la leyenda, el guardia que decidió revisar el contenido volvió a trabajar como cualquier otra jornada. Comentó el extraño hallazgo con algunos compañeros, entregó el equipaje a las autoridades correspondientes y continuó haciendo sus rondas durante semanas. Nada parecía fuera de lo normal. Sin embargo, comenzó a notar pequeñas coincidencias imposibles de ignorar. Cada vez que llegaba al mismo pasillo, sentía la necesidad de mirar hacia la banca donde había estado la maleta. Aunque ya no estuviera allí, aunque el espacio permaneciera completamente vacío, era una sensación difícil de describir, como si esperara encontrar algo que nunca terminaba de aparecer.
Una madrugada creyó distinguir una figura sentada junto a la banca. Cuando se acercó, descubrió que solo era un abrigo olvidado. Sonrió, convencido de que el cansancio empezaba a jugar con su imaginación. Pero al revisar las cámaras de esa noche, encontró algo todavía más extraño. Durante unos segundos aparecía detenido frente a la banca, hablando con alguien invisible. Su cabeza asentía lentamente, incluso parecía escuchar una respuesta. Las cámaras no tenían audio. Jamás pudo explicar con quién conversaba. El supervisor atribuyó el comportamiento al sueño acumulado. Los turnos nocturnos alteraban la percepción y era frecuente quedarse inmóvil unos segundos. Aún así, el guardia comenzó a solicitar cambios de horario. Decía que dormir se había vuelto complicado. Cada noche soñaba con una terminal completamente vacía, sin pasajeros, sin empleados, sin autobuses. Solo existía una larga fila de maletas idénticas colocadas a ambos lados del pasillo principal. Todas negras, todas cerradas, todas perfectamente alineadas. Mientras caminaba entre ellas, escuchaba el sonido de ruedas deslizándose detrás de él. Nunca alcanzaba a ver quién las movía. Al despertar, encontraba tierra oscura adherida a las suelas de sus zapatos. Su familia pensó que estaba atravesando una etapa de estrés. Un médico recomendó vacaciones. Durante algunos días pareció mejorar, hasta que ocurrió algo que terminó alimentando definitivamente la leyenda. Un compañero decidió visitar la oficina de objetos perdidos para recuperar unos documentos extraviados. Mientras esperaba turno, observó varias maletas almacenadas en los estantes. Entre ellas, distinguió una negra exactamente igual a la encontrada semanas atrás. Pensó que simplemente nadie la había reclamado. Se acercó, leyó la etiqueta. No tenía nombre, solo una fecha escrita con marcador permanente. Era el día siguiente. Sonrió confundido. Volvió 24 horas después. La etiqueta había desaparecido. En su lugar apareció otra, con la fecha del día siguiente nuevamente. Los encargados aseguraban que jamás habían visto esa maleta. Ningún registro indicaba que hubiera ingresado al almacén. Las cámaras tampoco mostraban quién la colocaba allí. Con el paso de los años, comenzaron a circular versiones similares en otras ciudades de México. Cambiaba la terminal, cambiaban los nombres de quienes participaban, cambiaban los detalles más pequeños, pero la maleta negra siempre conservaba las mismas características. Nunca tenía dueño, nunca aparecía en las cámaras, nunca contenía ropa y siempre guardaba fotografías de personas que parecían seguir vivas. Algunos trabajadores veteranos aseguran que existe una regla no escrita entre quienes laboran durante la madrugada. Si encuentran una maleta completamente sola, primero observan si alguien parece buscarla, después esperan varios minutos, y si nadie aparece, prefieren llamar a otro compañero antes de acercarse, porque, según cuentan, nadie debería ser la primera persona en abrirla 2 veces. La siguiente historia comenzó de una forma todavía más cotidiana. Una pareja regresaba de un fin de semana fuera de la ciudad. El aeropuerto estaba saturado por retrasos y cientos de maletas giraban lentamente sobre la banda de equipaje. Después de casi 40 minutos, apareció una maleta azul idéntica a la suya. El hombre la tomó sin revisar demasiado. Salieron del edificio. Subieron al automóvil. Solo cuando llegaron a casa descubrieron que aquella maleta no les pertenecía. El color era el mismo, el tamaño también. Incluso llevaba una etiqueta muy parecida. Pensaron que bastaría con llamar a la aerolínea para resolver el error. Intentaron abrirla, buscando algún documento de identificación. No encontraron ropa. Había una vieja libreta, un reloj detenido exactamente a las 2:17.
y un sobre dirigido únicamente con una frase escrita a mano. Gracias por traerla hasta aquí. Durante unos segundos, ambos permanecieron inmóviles. Creyeron que se trataba de una broma. La caligrafía era antigua. El papel parecía haber permanecido guardado durante décadas. Dentro solo había una llave oxidada y una dirección escrita con tinta azul. Correspondía a una casa ubicada en las afueras de la ciudad. El hombre decidió llamar inmediatamente a la aerolínea. El operador pidió el número de etiqueta, lo escribió varias veces, luego guardó silencio. Finalmente respondió que ese código pertenecía a un vuelo cancelado hacía más de 20 años. Pensaron que había cometido un error. Repitieron la información. El operador insistió. Ese equipaje debía haber desaparecido mucho tiempo atrás. La pareja terminó la llamada convencida de que alguien había alterado los registros. Intentaron dejar la maleta cerrada hasta la mañana siguiente. No pudieron dormir. A las 2:17, el reloj de la sala dejó de funcionar durante algunos segundos. El refrigerador se apagó. La televisión se encendió sola, mostrando únicamente estática. Después todo volvió a la normalidad. Excepto por un detalle, la maleta ya no estaba donde la habían dejado. Apareció junto a la puerta principal. Ninguno recordaba haberla movido. Ambos comenzaron a discutir, intentando descubrir cuál de los dos la había cambiado de lugar. Los dos estaban convencidos de no haber salido de la habitación. Decidieron grabar el pasillo con el teléfono durante la noche siguiente. La cámara permaneció encendida hasta quedarse sin batería. No registró ningún movimiento, pero al revisar el video descubrieron algo difícil de ignorar. En varios momentos parecía escucharse el sonido de pequeñas ruedas avanzando lentamente sobre el piso. La imagen permanecía inmóvil. La maleta nunca cambiaba de posición. Sin embargo, el sonido se acercaba cada vez más. Terminaba justo frente al teléfono, y entonces la grabación finalizaba abruptamente. La pareja decidió llevar el equipaje a la dirección escrita dentro del sobre. Era una vivienda antigua, abandonada. Las ventanas estaban cubiertas de polvo. La vegetación había invadido casi todo el terreno. Golpearon varias veces. Nadie respondió. Cuando estaban por regresar al automóvil, notaron que la cerradura principal tenía exactamente la misma forma que la llave encontrada dentro del sobre. El hombre dudó durante varios minutos. Finalmente introdujo la llave. Entró sin dificultad. La puerta se abrió lentamente. El interior permanecía cubierto por una gruesa capa de polvo, excepto un estrecho camino de huellas recientes que conducía hacia el fondo de la casa. Algunas historias nunca llegan a conocerse completas. Otras parecen esperar durante años hasta encontrar a quien decida seguirlas. Si quieres continuar recorriendo estas leyendas que todavía circulan en voz baja, permanece con nosotros y suscríbete antes de que aparezca el siguiente relato. La puerta permaneció abierta apenas unos centímetros, suficiente para dejar escapar un aire frío que no coincidía con el calor de aquella tarde. Ninguno de los dos quiso entrar de inmediato. El silencio dentro de la vivienda resultaba extraño, porque incluso las casas abandonadas suelen crujir con el viento. Dejan escuchar ramas golpeando las ventanas o el movimiento de algún animal escondido entre los muros. Allí no ocurría nada. Solo existía ese camino de huellas recientes que atravesaba el polvo como si alguien hubiera recorrido la casa unos minutos antes. El hombre tomó la maleta con una mano mientras su esposa iluminaba el interior con la linterna del teléfono. El haz de luz avanzó lentamente por un recibidor cubierto de muebles antiguos, fotografías caídas y relojes detenidos. Todos marcaban horas diferentes. Ninguno seguía funcionando. Conforme caminaban,
Descubrieron que las huellas no entraban desde la puerta principal, salían desde el fondo de la casa y terminaban exactamente donde ellos se encontraban, como si alguien hubiera abandonado la vivienda apenas unos segundos antes de su llegada. Ambos se observaron sin decir palabra. Aquello parecía imposible. Habían permanecido frente a la puerta varios minutos. Nadie había salido. Tampoco existían otras entradas visibles. Aún así, las marcas sobre el polvo eran claras, un paso detrás del otro, sin interrupciones, sin señales de regreso. Continuaron avanzando hasta una habitación donde encontraron decenas de maletas apiladas contra la pared. Eran modelos distintos, de diferentes épocas y tamaños, pero todas compartían un mismo detalle. Ninguna tenía etiquetas con nombres, solo fechas. Algunas correspondían a los años 90, otras parecían mucho más recientes. Sobre una mesa descansaba un cuaderno abierto. Sus hojas estaban amarillentas y llenas de anotaciones escritas por distintas personas. No parecía el diario de un solo dueño. Cada letra era diferente, cada tinta pertenecía a una época distinta. Sin embargo, todas las entradas describían exactamente la misma experiencia: encontrar una maleta por accidente, descubrir objetos extraños en su interior, recibir una dirección escrita a mano, llegar hasta aquella casa. Ninguna explicación aparecía después. Las últimas páginas estaban vacías. Solo quedaba una frase escrita en el margen inferior: la siguiente historia aún no ha sido terminada. La mujer sintió un escalofrío al pasar la hoja. En la página siguiente apareció una fotografía reciente. Ella y su esposo caminaban hacia la puerta de la casa con la maleta azul entre las manos. La imagen había sido tomada desde el interior de la vivienda. Ninguno recordaba haber visto a otra persona durante el trayecto. Salieron inmediatamente. Dejaron el cuaderno donde estaba y abandonaron la maleta sobre el piso del recibidor. Nunca regresaron. Años después, según cuentan algunos vecinos, la vivienda fue demolida para construir un conjunto habitacional. Las máquinas derribaron las paredes durante 3 días completos. Cuando retiraron los últimos escombros, no encontraron ni una sola maleta. Tampoco apareció el cuaderno. Sin embargo, varios obreros afirmaron que cada mañana descubrían una maleta distinta apoyada junto a la cerca de la obra. Nadie aceptó haberla colocado allí. Los supervisores ordenaban retirarlas. Al día siguiente aparecía otra diferente. La empresa terminó acelerando la construcción para concluir el proyecto cuanto antes. Los primeros habitantes comenzaron a mudarse meses después. Una familia aseguró que durante la primera noche en la nueva casa, alguien llamó a la puerta exactamente a las 2:17 de la madrugada. Al abrir, no encontraron a nadie. Solo una maleta azul, perfectamente limpia, descansando sobre el porche. Nunca volvieron a contar esa historia públicamente. Pero los vecinos dicen que abandonaron la vivienda menos de una semana después y jamás regresaron por el resto de sus pertenencias. Con el tiempo, el relato comenzó a mezclarse con otra leyenda que circula desde hace años entre conductores de carretera. Dicen que en algunos tramos poco transitados, especialmente durante la madrugada, es posible encontrar una maleta apoyada junto al acotamiento. Nunca parece dañada por la lluvia ni cubierta de polvo, aunque lleve varios días en el mismo lugar. Algunos automovilistas aseguran haberla visto durante semanas completas sin que nadie la recogiera. Otros afirman que desaparece cuando finalmente deciden detenerse para revisarla. Lo curioso es que casi todos coinciden en un mismo detalle. Al pasar junto a ella por primera vez, sienten curiosidad. La segunda vez experimentan cierta incomodidad.
A la tercera, tienen la impresión de que la maleta está un poco más cerca de la carretera que el día anterior. Nadie consigue demostrarlo porque nunca toman fotografías, y quienes intentan hacerlo descubren después que la imagen salió borrosa o simplemente no quedó registrada. Un transportista llamado Ernesto relató hace algunos años que atravesaba con frecuencia una carretera del norte del país durante sus recorridos nocturnos. En una curva distinguió una maleta gris junto a un señalamiento vial. Pensó detenerse, pero decidió continuar porque llevaba mercancía urgente. 2 noches después, volvió a verla exactamente en el mismo sitio. La tercera ocasión comenzó a sentirse incómodo. No era normal que un equipaje permaneciera tantos días abandonado sin que nadie lo retirara. Frenó unos metros adelante, descendió del camión y caminó hasta ella. Antes de acercarse, revisó alrededor esperando encontrar a algún viajero. No había vehículos, tampoco casas, solo el sonido lejano del motor enfriándose y el viento moviendo la hierba seca. Extendió la mano hacia el asa. Entonces escuchó claramente cómo alguien cerraba con fuerza la puerta del camión. Se giró de inmediato. La cabina seguía cerrada. Nadie descendía de ella. Pensó que el viento había provocado el golpe. Cuando volvió la mirada hacia la maleta, sintió que el estómago se le contraía. Ya no estaba junto al señalamiento. Ahora se encontraba apoyada exactamente detrás de él. Ernesto regresó corriendo al vehículo y abandonó el lugar sin mirar por el espejo retrovisor. Al llegar a la siguiente caseta, decidió revisar la caja del camión para asegurarse de que nadie hubiera subido durante la parada. Todo permanecía intacto. Sin embargo, encontró algo que nunca logró explicar. Sobre una de las cajas descansaba una etiqueta de equipaje sin nombre. Solo aparecía escrita una fecha. Correspondía al día siguiente. Continuó trabajando normalmente, convencido de que alguien intentaba jugarle una broma. Pero a partir de entonces comenzaron pequeños incidentes difíciles de justificar. Cada vez que descargaba mercancía, aparecía una maleta distinta entre las cajas durante unos segundos. Bastaba con parpadear para que desapareciera. Primero creyó que eran reflejos producidos por el cansancio. Luego empezó a encontrarlas también en estaciones de servicio, restaurantes de carretera y patios de descanso. Siempre solas, siempre cerradas. Nunca permanecían allí cuando alguien más volteaba a mirar. Decidió hablar con otros transportistas. Pensó que quizá alguno hubiera vivido algo parecido. Para su sorpresa, varios veteranos guardaron silencio apenas escucharon la palabra maleta. Uno de ellos, con más de 30 años recorriendo carreteras, le pidió que olvidara el asunto y jamás intentara abrir una si volvía a encontrarla. Ernesto insistió en saber por qué. El hombre solo respondió que había quienes recogían pasajeros sin saberlo. Nunca explicó a qué se refería. Semanas después, Ernesto dejó el trabajo. Sus familiares contaron que comenzó a evitar cualquier viaje largo y rechazaba conducir de noche. Nunca volvió a mencionar aquella historia. Lo único que conservó fue la etiqueta encontrada dentro del camión. La guardaba en una caja metálica junto a otros documentos personales. Cuando falleció muchos años después, sus hijos revisaron las pertenencias para repartirlas. Encontraron la caja. Dentro seguía la etiqueta, pero ya no tenía la misma fecha. Ahora mostraba el día exacto en que habían abierto aquel viejo recipiente. Algunas leyendas nacen porque alguien exagera un rumor. Otras sobreviven porque demasiadas personas cuentan versiones distintas de un mismo hecho sin conocerse entre sí. Y existe una especialmente inquietante entre empleados de hoteles, estaciones y aeropuertos, la de las maletas que parecen elegir quién las encuentra. Lo más perturbador todavía no había aparecido.
Hay relatos que permanecen ocultos durante años hasta que alguien decide contarlos en voz alta. Si quieres seguir descubriendo esas historias que muchos prefieren olvidar, suscríbete y acompáñanos antes de que el siguiente secreto vuelva a quedar abandonado. En algunos hoteles antiguos existe una regla que pocos empleados mencionan a los huéspedes. No aparece escrita en ningún manual, no está pegada detrás del mostrador de recepción y nadie reconoce oficialmente que exista. Pero entre quienes trabajan durante la madrugada circula una advertencia silenciosa. Si encuentras una maleta dentro de una habitación que no debería estar ocupada, no intentes buscar inmediatamente al dueño. La historia de esa advertencia comenzó en un pequeño hotel, ubicado cerca de una carretera utilizada principalmente por viajeros que atravesaban largas distancias. No era un lugar lujoso. Tenía pasillos estrechos, lámparas amarillentas en las paredes y una recepción donde un viejo reloj de madera marcaba una hora diferente cada pocos días. Los huéspedes llegaban buscando únicamente una cama limpia, una ducha caliente y algunas horas de descanso antes de continuar su camino. Una noche de invierno, una recepcionista llamada Laura cubría el turno nocturno. El hotel estaba casi vacío. Solo había 4 habitaciones ocupadas y el sonido más constante era el de la lluvia golpeando las ventanas del vestíbulo. Cerca de las 3 de la mañana, mientras revisaba unos documentos detrás del mostrador, recibió una llamada desde una habitación del tercer piso. Era la habitación 307. Laura levantó el teléfono y respondió esperando escuchar a algún huésped solicitando algo. Pero del otro lado no había una voz, solo una respiración lenta. Durante varios segundos pensó que la llamada se había realizado por accidente. Preguntó si necesitaban ayuda. Nadie respondió. Entonces escuchó un sonido, el ruido de ruedas pequeñas avanzando sobre el piso, como si alguien estuviera empujando una maleta dentro de la habitación. Laura miró la pantalla del teléfono. La llamada seguía activa, pero la habitación 307 estaba registrada como vacía. No había nadie hospedado allí. Intentó comunicarse nuevamente. Esta vez nadie contestó. La recepcionista decidió subir personalmente. Tomó las llaves maestras y caminó por el pasillo mientras las luces del techo parpadeaban de manera intermitente. Cada paso parecía demasiado fuerte en medio del silencio del hotel. Cuando llegó al tercer piso, encontró algo que no esperaba. La puerta de la habitación 307 estaba ligeramente abierta. Laura estaba segura de que había revisado esa zona al comenzar su turno. La habitación había quedado cerrada. Entró lentamente. El cuarto estaba completamente oscuro. Las cortinas estaban cerradas. La cama estaba perfectamente arreglada. El baño estaba vacío. Pero junto al armario había una maleta antigua de color marrón. No pertenecía al hotel, no tenía etiqueta, no tenía nombre, solo una pequeña marca escrita con tinta negra en la parte superior. Laura pensó que algún huésped había cometido un error. Quizá alguien de otra habitación la había dejado allí. Bajó nuevamente a recepción para revisar los registros. Nadie había entrado al tercer piso esa noche. Ninguna tarjeta había abierto la habitación. Ninguna cámara mostraba a una persona caminando por el pasillo. Intentó convencerse de que había una explicación sencilla. Un fallo del sistema, un error de memoria, un descuido de algún empleado. Pero cuando regresó al tercer piso, encontró la puerta cerrada y la llave maestra ya no funcionaba. Al día siguiente llamaron a mantenimiento. Un trabajador abrió la puerta manualmente y encontró la habitación exactamente igual que la noche anterior, excepto por un detalle. La maleta ya no estaba junto al armario, ahora descansaba encima de la cama. El gerente decidió revisar su contenido antes de contactar a la policía. Dentro encontraron objetos personales de diferentes épocas,
Una cámara fotográfica antigua, un teléfono celular que ya no encendía, un boleto de autobús de hacía más de 15 años, varias fotografías y una llave de habitación. Pero no era una llave del hotel, era una llave idéntica a las que utilizaban décadas atrás, cuando la habitación 307 pertenecía a otro edificio construido en el mismo terreno. El gerente conocía esa historia. Antes de que existiera el hotel actual, allí funcionaba una pequeña posada familiar que cerró después de un incendio. La habitación 307 había sido uno de los lugares más afectados. Nunca se volvió a reconstruir exactamente igual. Al menos eso creían. La fotografía más extraña dentro de la maleta mostraba el antiguo edificio antes del incendio. En la imagen aparecía una familia frente a la entrada principal. Todos sonreían. Todos estaban mirando hacia la cámara, excepto una persona, una mujer parada detrás de una ventana del tercer piso. En la ventana de la antigua habitación 307. Laura reconoció algo en esa fotografía. La mujer llevaba en la mano una maleta idéntica a la que ahora estaba dentro del hotel. La imagen no tenía fecha, pero detrás había una anotación escrita a mano. Esperó demasiado tiempo para regresar. Durante las semanas siguientes, varios empleados comenzaron a notar pequeños cambios en la habitación. Algunos aseguraban que la puerta aparecía abierta durante la madrugada. Otros decían escuchar pasos dentro cuando el cuarto estaba vacío. Un trabajador de limpieza contó que una mañana encontró la cama desordenada y una toalla húmeda sobre el suelo. Pensó que alguien había entrado, pero al revisar las cámaras, la habitación había permanecido cerrada toda la noche. La leyenda tomó fuerza cuando un huésped afirmó haber visto a una mujer saliendo del cuarto con una maleta. La describió como alguien de apariencia tranquila. No parecía asustada, no parecía perdida. Simplemente caminaba por el pasillo como si conociera perfectamente el lugar. El huésped bajó a recepción para preguntar quién era. Laura revisó las cámaras. No apareció nadie. El pasillo estaba vacío, pero había un detalle extraño. Durante los segundos en que el huésped aseguró haber visto a la mujer, todas las luces del tercer piso se apagaron al mismo tiempo. Años después, cuando el hotel cambió de dueño, decidieron remodelar completamente esa zona. La habitación 307 fue convertida en una suite moderna. Cambiaron las paredes, cambiaron los muebles, cambiaron el sistema eléctrico. La maleta desapareció. Nadie supo qué ocurrió con ella. Algunos empleados pensaron que finalmente había sido entregada a las autoridades. Otros creyeron que alguien la había tirado. Pero meses después de la remodelación, una nueva huésped dejó una reseña extraña sobre el hotel. No se quejaba del servicio, no mencionaba problemas con la habitación, solo escribió una frase: el cuarto era perfecto, pero alguien dejó una maleta antigua junto a la ventana antes de mi llegada. El hotel respondió diciendo que ninguna habitación tenía objetos olvidados. La huésped nunca contestó. La fotografía que adjuntó junto a la reseña fue eliminada poco después, pero algunas personas aseguran haberla visto antes de desaparecer. Mostraba una habitación moderna, una ventana cerrada y una maleta antigua apoyada en una esquina, con una pequeña marca escrita en tinta negra. Hay objetos que parecen perderse porque alguien los olvida, pero algunas leyendas cuentan que existen objetos que aparecen porque alguien necesita encontrarlos. Suscríbete y continúa con nosotros en este recorrido por historias que siguen apareciendo donde nadie espera encontrarlas. La maleta apareció en un lugar donde nadie esperaba encontrarla. No estaba en una terminal, no estaba en un hotel, no estaba abandonada junto a una carretera. Estaba dentro de una fotografía. La imagen había sido encontrada por una estudiante
durante una limpieza en la antigua casa de sus abuelos. Era una vivienda pequeña, ubicada en una colonia tranquila, de esas donde las mismas familias han vivido durante décadas y donde todos conocen los sonidos de cada puerta, cada automóvil y cada ventana que se abre por la mañana. La casa llevaba varios meses vacía desde que sus propietarios se mudaron con otros familiares. Nadie había entrado desde entonces, salvo para revisar que todo permaneciera en orden. Aquella tarde, mientras separaba cajas viejas en una habitación llena de muebles cubiertos con sábanas blancas, la joven encontró un álbum de fotografías dentro de un cajón cerrado con llave. La mayoría eran imágenes familiares comunes, cumpleaños, reuniones, vacaciones, personas sonriendo frente a lugares que ya no existían. Pero entre todas había una fotografía diferente. Era una imagen tomada en el patio trasero de la casa. Mostraba a sus abuelos muchos años atrás, cuando todavía eran jóvenes. Estaban sentados junto a una mesa de madera durante una comida familiar. Al fondo aparecía el jardín, una pared de ladrillos y una pequeña puerta que daba hacia un cuarto de almacenamiento. Todo parecía normal, hasta que observó un detalle. Junto a esa puerta había una maleta vieja apoyada contra la pared. La joven pensó que pertenecía a algún familiar. No le dio importancia, hasta que miró la fecha escrita detrás de la fotografía. La imagen había sido tomada 8 años antes de que sus abuelos compraran esa casa. La familia no podía explicar por qué aparecía una propiedad que todavía no les pertenecía, mucho menos cómo una maleta idéntica a la de la fotografía apareció dentro de la vivienda años después, porque estaba allí, guardada en el mismo cuarto de almacenamiento que aparecía al fondo de la imagen. La joven pensó que alguien había colocado una broma. Llamó a su madre, después a sus tíos. Nadie sabía nada. Ninguno recordaba haber visto aquella maleta antes. El objeto estaba cubierto por una capa de polvo, como si hubiera permanecido cerrado durante mucho tiempo. No tenía marca de fabricación, no tenía etiqueta, no tenía cerradura visible, solo una pequeña placa metálica en la parte frontal con un número grabado. El mismo número que aparecía escrito detrás de la fotografía. La familia decidió abrirla. Dentro encontraron ropa antigua cuidadosamente doblada, cartas cerradas y varias fotografías. Todas eran de la misma casa, pero tomadas desde diferentes épocas. En una aparecía la vivienda cuando todavía era un terreno vacío. En otra aparecía la construcción a medio terminar. En otra aparecían los abuelos entrando por primera vez con cajas de mudanza. La joven comenzó a sentirse incómoda. Aquellas imágenes parecían contar la historia de la casa, pero no entendían quién las había tomado, ni cómo habían llegado allí. Después encontraron algo todavía más extraño, una fotografía reciente, tan reciente que todavía parecía nueva. Mostraba a la joven dentro de esa misma habitación revisando las cajas. La imagen había sido tomada desde la puerta, desde un ángulo donde se podía ver claramente la parte trasera de su cabeza. Ella aseguró que en ese momento estaba completamente sola. La fotografía tenía fecha del día anterior. Nadie en la familia pudo explicar quién había entrado a la casa para tomarla. Revisaron las cerraduras, seguían intactas. Revisaron las ventanas, todas estaban cerradas. Buscaron cámaras de seguridad de los vecinos. No mostraban a nadie acercándose a la propiedad. Durante varios días intentaron convencerse de que existía una explicación. Quizá alguien había encontrado fotografías antiguas y las había colocado allí. Quizá la fecha estaba equivocada. Quizá algún familiar había olvidado la existencia de la maleta. Pero cada explicación parecía crear una nueva pregunta. Porque las fotografías no solo mostraban el pasado de la casa, también mostraban cosas que todavía no habían ocurrido. Una semana después,
La familia volvió a revisar el contenido. Encontraron una nueva fotografía. Esta vez mostraba el patio trasero durante la noche. La puerta del cuarto de almacenamiento estaba abierta. La maleta aparecía en el suelo y detrás de ella había una figura borrosa mirando hacia la cámara. No era posible distinguir el rostro, pero la ropa parecía antigua, la misma ropa que aparecía en una de las fotografías guardadas dentro de la maleta. La joven comenzó a preguntar entre vecinos si alguien conocía la historia del terreno. Una mujer mayor que vivía en la misma calle desde hacía más de 50 años le contó algo que nunca había mencionado antes. Antes de que sus abuelos compraran la casa, allí vivía una familia que desapareció repentinamente. No hubo noticias durante meses. Los vecinos pensaron que se habían mudado. Otros decían que habían tenido problemas económicos. Nunca se confirmó nada. Lo único que quedó fue una habitación cerrada al fondo del patio. Cuando los nuevos propietarios compraron el lugar, esa habitación ya no estaba. Habían retirado la estructura durante una remodelación. Pero la anciana recordó algo. Durante los últimos días de aquella familia, una mujer solía salir por las noches con una maleta vieja. Siempre caminaba hacia el patio, siempre regresaba sola. Nunca explicó a dónde iba. La joven regresó a la casa y comparó la descripción con la fotografía. La ropa coincidía, la maleta coincidía, incluso la forma de caminar parecía coincidir con la figura borrosa de la última imagen. Esa misma noche, decidió guardar todas las fotografías dentro de una caja y no volver a revisar la maleta. Pero antes de dormir, recibió una notificación en su teléfono. Era una fotografía enviada desde un número desconocido. No había mensaje, solo una imagen. Era la habitación donde había dejado la caja. La fotografía mostraba la caja abierta. Las imágenes estaban fuera. Y sobre ellas descansaba la maleta. La joven llamó a su madre, después a sus tíos. Nadie había recibido la misma imagen. Cuando regresó a la casa al día siguiente, encontró todo exactamente como lo había dejado, excepto por una cosa. La maleta ya no estaba en el cuarto de almacenamiento. Ahora estaba sobre la mesa del comedor. Junto a ella había una fotografía nueva, una imagen tomada desde el interior de la casa. Mostraba a la joven llegando a la puerta principal, pero la fecha escrita detrás correspondía al día siguiente. La familia decidió deshacerse de la maleta. La llevaron lejos de la ciudad y la dejaron en un contenedor de objetos usados. No volvieron a hablar del tema. Durante varios meses todo pareció terminar, hasta que la joven recibió una llamada de un desconocido. Era una persona que había comprado una vieja caja de fotografías en un mercado de antigüedades. Dentro encontró una imagen, la misma casa, el mismo patio, la misma maleta, pero había un nuevo detalle. En la fotografía aparecía una persona más, la joven, de pie junto a la puerta del cuarto de almacenamiento, mirando directamente hacia la cámara. El comprador quería saber si conocía a la persona de la imagen. Ella nunca respondió, porque había algo que le resultaba imposible de aceptar. La fotografía había sido tomada décadas antes de que ella naciera. Algunas maletas guardan objetos que pertenecieron a alguien. Otras parecen guardar momentos que todavía no han ocurrido. Y hay quienes aseguran que las más extrañas no transportan recuerdos del pasado. Transportan recuerdos de un futuro que nadie está preparado para ver. La próxima historia comenzó con una maleta encontrada en un lugar donde millones de personas pasan cada día sin detenerse. Un objeto común que permaneció ignorado durante horas, hasta que alguien decidió abrirlo. Si quieres seguir escuchando las leyendas que permanecen escondidas detrás de los detalles más cotidianos, suscríbete y acompáñanos, porque algunas historias todavía esperan a ser encontradas.
La estación de metro estaba completamente llena cuando alguien dejó la maleta sobre uno de los asientos del andén. Durante la mañana, cientos de personas pasaron junto a ella sin prestarle atención. Era una maleta pequeña de color rojo oscuro, con las esquinas desgastadas y una mancha blanca cerca del cierre. No parecía diferente a cualquier otro equipaje que un viajero pudiera olvidar durante un trayecto apresurado. En una ciudad donde las personas corren mirando el reloj, revisando mensajes y pensando en llegar a tiempo, pocos se detienen a observar un objeto abandonado. Durante casi 6 horas permaneció en el mismo lugar. Los trenes llegaron. Los trenes salieron. Las puertas se abrieron y cerraron cientos de veces. La gente caminó alrededor de ella. Algunos pasajeros incluso se sentaron a pocos centímetros sin notar que estaba allí. Hasta que un trabajador de limpieza recibió una instrucción inesperada por radio. Alguien había reportado una maleta sospechosa en el andén. Cuando llegó al lugar, la observó durante varios segundos. No parecía peligrosa, no tenía cables, no emitía ningún sonido. No había nadie buscándola, pero había algo que le llamó la atención. La maleta estaba perfectamente limpia, demasiado limpia, mientras todo alrededor acumulaba polvo, huellas y pequeñas manchas provocadas por el movimiento constante de pasajeros. Aquel objeto parecía recién colocado. El trabajador llamó a seguridad. Un guardia llegó pocos minutos después. Revisaron las cámaras. Esperaban encontrar a una persona dejando la maleta, pero la grabación mostraba algo extraño. La maleta aparecía sobre el asiento desde el inicio de la grabación. No había un momento donde alguien la colocara. Simplemente estaba allí, como si hubiera aparecido entre 2 cuadros de video. Los encargados revisaron otras cámaras del pasillo. Nada. La entrada principal. Nada. Las escaleras. Nada. El acceso desde la calle. Nada. Nadie había llevado la maleta hasta el andén. Después de consultar el protocolo, decidieron trasladarla a una zona segura para revisarla. Fue entonces cuando encontraron un detalle que cambió por completo la historia. En la parte inferior había una etiqueta antigua de equipaje. No tenía nombre, no tenía destino, solo una fecha. Era exactamente la fecha del día, pero con un año diferente, 25 años atrás. El guardia pensó que alguien había colocado una etiqueta vieja por error. Era la explicación más sencilla, la más lógica, la que todos querían aceptar. Abrieron la maleta siguiendo los procedimientos correspondientes. Dentro había objetos personales, una chamarra doblada cuidadosamente, un libro con varias páginas marcadas, una cámara fotográfica, un reproductor de música antiguo y una pequeña libreta. Nada parecía fuera de lugar, hasta que revisaron las primeras páginas. La libreta pertenecía a una persona que describía sus trayectos diarios en metro. Anotaba horarios, retrasos, personas que veía durante sus recorridos, pequeños detalles de la rutina. Parecía el diario de alguien común, pero después de varias páginas apareció algo extraño. La persona comenzó a escribir sobre una estación específica, la misma estación donde habían encontrado la maleta. Las primeras anotaciones eran normales. Hablaban del ruido de los trenes, de la gente esperando, de los vendedores que caminaban por los pasillos. Después comenzaron las frases difíciles de entender. Hoy vi la misma persona 3 veces. El hombre del abrigo estaba en el vagón, después en la escalera y luego en el andén. Creo que nadie más lo nota. Los investigadores pensaron que podía tratarse de una historia inventada, alguien escribiendo ficción. Pero al revisar las últimas páginas, encontraron algo inquietante. La persona había escrito una descripción exacta del lugar donde la maleta sería encontrada. Incluso mencionaba el asiento específico, el mismo asiento donde había permanecido durante horas. La última entrada tenía una fecha, era de 25 años atrás. Decía
Si alguien encuentra esta maleta, significa que finalmente pude dejarla en el lugar correcto. Nadie entendió qué significaba. La libreta no tenía nombre. La cámara dentro de la maleta tampoco tenía fotografías. Al menos eso creyeron al principio. Cuando un técnico revisó la memoria del dispositivo, encontró cientos de imágenes. Todas eran fotografías tomadas dentro de la estación. Algunas mostraban momentos normales, personas esperando, trenes llegando, trabajadores caminando, pero otras mostraban algo diferente. En varias imágenes aparecía la misma persona, un hombre con abrigo oscuro, siempre lejos, siempre mirando hacia la cámara. Los empleados pensaron que era una coincidencia, una persona que simplemente usaba la misma ruta, hasta que compararon las fechas. Las fotografías habían sido tomadas durante 25 años. El hombre aparecía en todas, no parecía envejecer, no cambiaba de ropa, no aparecía más cerca, solo estaba allí, observando. La última fotografía fue tomada pocas horas antes de que encontraran la maleta. Mostraba el andén vacío durante la madrugada. El asiento donde después aparecería la maleta estaba en el centro de la imagen. Y sentado junto a ella estaba el mismo hombre del abrigo oscuro. La fotografía no tenía explicación. Porque según los registros de seguridad, la cámara del metro no había captado a nadie sentado allí esa noche. El guardia que revisó el contenido empezó a investigar por su cuenta. Buscó noticias antiguas, consultó archivos, preguntó a trabajadores veteranos. Finalmente encontró una referencia perdida en un periódico local. 25 años atrás, una persona había desaparecido en esa misma estación. No hubo señales de violencia, no hubo testigos, solo una maleta que nunca apareció. La descripción del equipaje coincidía. Color rojo oscuro, esquinas desgastadas, mancha blanca cerca del cierre. La familia de la persona desaparecida había declarado que dentro llevaba una cámara, un libro y una libreta donde escribía todo lo que ocurría durante sus viajes. Exactamente los mismos objetos encontrados. El guardia contactó a un familiar. La respuesta fue breve. Le dijeron que era imposible. La maleta había sido encontrada años atrás. La habían recibido como parte de una investigación, pero nunca estuvo completa. Faltaban las fotografías, faltaba la libreta, faltaban varios objetos personales. El guardia preguntó dónde estaba actualmente esa maleta. La respuesta lo dejó en silencio. Seguía guardada en la casa de la familia. Nunca había desaparecido. Entonces, si aquella era la misma maleta, ¿qué era exactamente el objeto encontrado en el metro? La estación cerró temporalmente el andén durante una noche para realizar una revisión completa. Los trabajadores buscaban alguna explicación, alguna entrada oculta, algún error de almacenamiento, algún problema con las cámaras. No encontraron nada, pero durante la madrugada, uno de los guardias escuchó el sonido de una maleta arrastrándose por el andén vacío. Pensó que algún empleado estaba realizando una inspección. Caminó siguiendo el ruido. Llegó hasta el mismo asiento y encontró una maleta roja oscura, exactamente igual. Solo había una diferencia. Esta vez tenía una etiqueta nueva, con una fecha escrita a mano, el día siguiente, y un nombre, el suyo. Algunas leyendas hablan de objetos que aparecen sin explicación. Otras cuentan que ciertos lugares parecen guardar recuerdos de personas que nunca lograron regresar. Si quieres continuar descubriendo historias donde lo cotidiano comienza a perder sentido, suscríbete y permanece con nosotros, porque todavía quedan relatos que siguen esperando a ser encontrados. El guardia nunca volvió a hablar públicamente sobre aquella noche. Su nombre desapareció de los registros de turno poco después y, según algunos trabajadores antiguos de la estación,
Pidió ser trasladado a otra zona donde no tuviera que acercarse nuevamente a ese andén. Nunca explicó la razón exacta. Cuando alguien preguntaba por la maleta roja, cambiaba de tema o simplemente decía que había sido un error administrativo. Pero los rumores no desaparecieron. Al contrario, con el paso del tiempo, comenzaron a surgir más testimonios de personas que aseguraban haber visto una maleta similar en diferentes lugares de la ciudad. No siempre era roja, a veces era negra, a veces azul, a veces parecía completamente nueva. Pero había algo que se repetía en todas las historias. Siempre aparecía donde alguien estaba esperando: una estación, una sala de hospital, una parada de autobús, un pasillo de aeropuerto, un lugar donde las personas permanecen quietas durante unos minutos antes de continuar con su vida. La siguiente historia surgió en una sala de espera de un hospital. Era una madrugada tranquila. Los pasillos estaban iluminados por luces blancas que hacían que todo pareciera más frío de lo normal. Las máquinas emitían sonidos constantes detrás de las puertas cerradas y el personal médico caminaba con pasos rápidos, acostumbrado al silencio extraño de las horas donde casi nadie visita. En una de las salas de espera había una mujer llamada Teresa. Llevaba varias horas sentada junto a una ventana mientras esperaba noticias de un familiar que había ingresado de emergencia. Había pasado tanto tiempo allí que ya conocía cada detalle del lugar. La máquina de café que hacía un ruido extraño antes de terminar, el televisor encendido sin volumen, la silla rota cerca de la puerta, el reloj de pared que estaba adelantado 7 minutos. Durante la madrugada, cuando casi todos los asientos quedaron vacíos, Teresa notó algo que no había visto antes. Una maleta blanca estaba debajo de una de las sillas. Era pequeña, parecía una maleta de viaje, no pertenecía a ningún paciente visible, tampoco parecía abandonada, estaba perfectamente colocada, como si alguien fuera a regresar por ella en cualquier momento. Teresa esperó algunos minutos. Pensó que algún familiar de otro paciente volvería por ella, pero nadie apareció. Una enfermera pasó cerca y preguntó si la maleta era suya. Teresa respondió que no. La enfermera miró el objeto durante unos segundos y cambió completamente su expresión. Le pidió que no la tocara. Teresa preguntó por qué. La enfermera simplemente dijo que llamaría a seguridad. Esa reacción le pareció exagerada. Era solo una maleta olvidada, nada más. Pero mientras esperaban, Teresa notó algo extraño. La maleta tenía una etiqueta de identificación. El nombre escrito era el suyo. Pensó que se trataba de una coincidencia. Quizá alguien con el mismo nombre, quizá un error. Hasta que vio la fecha de nacimiento. También era la suya. La enfermera observó la etiqueta y permaneció en silencio. Luego llamó nuevamente a seguridad, esta vez con más urgencia. Cuando llegaron los guardias, revisaron las cámaras de la sala. La grabación mostraba a Teresa sentándose en la sala de espera. Después mostraba a todas las personas que habían pasado por allí, médicos, familiares, trabajadores, pero la maleta aparecía desde el primer momento debajo de la silla. Nadie la había dejado, nadie se acercaba a ella, simplemente estaba allí. Los responsables del hospital decidieron abrirla en presencia de varias personas. Dentro encontraron ropa, una libreta, un pequeño álbum de fotografías y una carpeta médica. La carpeta tenía documentos antiguos, tan antiguos que algunos ya estaban deteriorados. El nombre del paciente coincidía nuevamente con el de Teresa, pero no era ella. Era una mujer con el mismo nombre que había estado internada en ese hospital muchos años atrás. Los empleados buscaron información, descubrieron que aquella paciente había sido atendida en la misma área, en la misma sala de espera, y según los registros, había desaparecido antes de completar su tratamiento. La explicación oficial fue que la paciente abandonó el hospital por decisión propia, pero su familia siempre sostuvo
que nunca se fue. La fotografía dentro del álbum mostraba a esa mujer junto a una maleta blanca idéntica. En la última página había una anotación escrita a mano. Cuando vuelva, alguien tendrá que terminar el viaje. Teresa no quería seguir revisando. Sentía que cada respuesta abría una pregunta más inquietante. Guardó distancia mientras los investigadores examinaban el contenido, pero entonces encontró algo que nadie había notado. En el fondo de la maleta había una segunda etiqueta. No tenía nombre, solo una frase. Para la persona que espere demasiado. Esa misma madrugada, mientras Teresa seguía esperando noticias, ocurrió algo que nadie pudo explicar. El familiar por quien estaba en el hospital finalmente salió de la cirugía. Estaba estable. La familia recibió la noticia con alivio. Por primera vez en muchas horas, Teresa pudo respirar tranquila. Pensó que todo había terminado. Antes de irse, pasó nuevamente por la sala donde había encontrado la maleta. Ya no estaba. Los empleados dijeron que había sido retirada para investigación. Pero cuando llegó al estacionamiento, encontró algo sobre el asiento trasero de su automóvil. Una maleta blanca, la misma, completamente cerrada, con una etiqueta nueva. Esta vez no tenía su nombre. Tenía el nombre de otra persona, un desconocido. Y debajo aparecía una dirección. Teresa llamó inmediatamente a seguridad. Pero cuando regresaron al estacionamiento, la maleta ya no estaba. Solo quedó una fotografía sobre el asiento. Una fotografía tomada desde dentro del automóvil. Mostraba a Teresa entrando al estacionamiento minutos antes, pero había un detalle que hizo que nunca volviera a estacionar sola de madrugada. En la parte trasera de la imagen aparecía una persona sentada dentro del vehículo. Una persona que no estaba allí cuando ella llegó. Las historias sobre maletas abandonadas suelen comenzar con algo sencillo. Un objeto fuera de lugar, una etiqueta sin explicación, una pertenencia que parece esperar a alguien. Pero algunas leyendas sugieren algo más inquietante, que ciertas maletas no son olvidadas por sus dueños. Son dejadas para encontrar a los siguientes. Algunas historias terminan cuando alguien cierra una maleta y se aleja. Otras apenas comienzan cuando alguien decide abrirla. Suscríbete para seguir recorriendo estos relatos oscuros donde cada objeto puede esconder una historia que todavía no ha terminado. La última leyenda comenzó en un lugar donde nadie esperaba encontrar algo extraño. Una tienda de antigüedades ubicada en una calle antigua del centro de la ciudad. El local llevaba más de 30 años abierto. Tenía vitrinas llenas de relojes detenidos, cámaras fotográficas antiguas, libros con páginas amarillentas y objetos que parecían haber sobrevivido al paso de generaciones completas. Los clientes llegaban buscando piezas únicas, recuerdos de otras épocas o simplemente curiosidades que ya no se fabricaban. El dueño del negocio, un hombre llamado Rafael, conocía cada objeto dentro de la tienda. Sabía de dónde provenían, quién los había vendido, cuánto tiempo llevaban guardados, o al menos eso creía. Una mañana de lluvia, antes de abrir el local, encontró una maleta antigua frente a la entrada. No estaba dañada. No parecía haber sido abandonada por alguien con prisa. Estaba colocada cuidadosamente contra la puerta, protegida de la lluvia por el pequeño techo del establecimiento. Rafael miró hacia la calle esperando encontrar a la persona que la había dejado. No había nadie. La calle estaba completamente vacía. Solo se escuchaba el agua cayendo sobre las banquetas. Pensó que algún cliente había dejado el objeto como donación. Era algo que ocurría ocasionalmente. Personas que encontraban cosas antiguas en sus casas y preferían entregarlas a alguien que pudiera darles valor. Tomó la maleta y la llevó al interior. Era pesada, mucho más de lo que parecía. Al revisarla encontró una característica extraña. No tenía cerradura.
No tenía forma de abrirse. El cierre parecía estar unido de manera permanente. Rafael intentó buscar alguna marca del fabricante. No encontró ninguna. Solo una pequeña inscripción grabada en una esquina. «Devuélvela cuando recuerdes». Le pareció una frase extraña. Pensó que quizá era parte de alguna historia creada para hacer más interesante el objeto. En las tiendas de antigüedades era común encontrar piezas con mensajes misteriosos. Decidió colocarla en una vitrina. Durante varios días permaneció allí. Los clientes la observaban. Algunos preguntaban por ella. Rafael siempre respondía lo mismo, que todavía no sabía qué contenía, porque nunca había logrado abrirla. Una tarde, una mujer mayor entró al establecimiento. Caminó lentamente entre los estantes hasta detenerse frente a la vitrina. Al ver la maleta, quedó completamente inmóvil. Rafael pensó que quizá reconocía el objeto. Le preguntó si la había visto antes. La mujer tardó varios segundos en responder. Dijo que esa maleta había pertenecido a su hermano. Rafael se sorprendió. Le preguntó cómo podía estar segura. La mujer señaló una pequeña marca en la parte inferior, un rasguño con forma de línea curva. Era una marca que ella misma había hecho cuando era niña. Según contó, su hermano había desaparecido muchos años atrás durante un viaje. La familia nunca encontró sus pertenencias, ni la maleta, ni sus documentos, ni ninguna explicación. Rafael preguntó cómo había llegado hasta allí. La mujer negó con la cabeza, dijo que era imposible, porque aquella maleta había sido enterrada con otras pertenencias familiares después de que la familia aceptara que nunca volvería. Rafael sintió un escalofrío. Intentó abrir la vitrina, pero la maleta ya no estaba dentro. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. El espacio donde había estado quedó vacío. La mujer miró hacia la puerta del local. La maleta estaba allí, apoyada junto a la entrada, exactamente como había aparecido la primera vez. Rafael aseguró que nadie había entrado. Las cámaras lo confirmaban. La tienda solo tenía una puerta y ambos habían permanecido frente a la vitrina todo el tiempo. La mujer no quiso quedarse. Antes de salir dijo algo que Rafael nunca olvidó. «No la abras si no sabes qué estás dispuesto a recordar». Esa noche, por primera vez, Rafael intentó abrirla. No usó herramientas, no forzó el cierre. Simplemente colocó las manos sobre la tapa. La maleta se abrió. Dentro no había ropa, no había documentos, no había objetos de valor. Había cientos de cartas, todas dirigidas a personas diferentes. Algunas tenían nombres, otras solo direcciones. Algunas parecían recientes, otras estaban escritas con tinta que había desaparecido casi por completo. Rafael tomó una al azar. Era una carta dirigida a él. Pensó que era una coincidencia, hasta que leyó la fecha. Era de 15 años atrás. La carta estaba escrita con una letra que reconoció inmediatamente. Era su propia letra, pero él nunca había escrito ese mensaje. El contenido era corto. Decía: «No vendas la maleta, todavía no ha terminado de llegar». Rafael dejó la carta sobre la mesa. Revisó todas las demás. Cada una parecía pertenecer a alguien distinto, pero todas tenían algo en común. Describían un momento importante en la vida de una persona, una despedida, una decisión, un último mensaje que nunca llegó. Algunas personas habían encontrado la carta años después de recibir la maleta. Otras nunca llegaron a verla. Rafael comenzó a buscar los nombres en internet. Encontró historias de desapariciones. Personas que habían dejado ciudades enteras sin explicación. Familias que todavía esperaban respuestas. Pero también encontró algo más extraño. Algunos nombres pertenecían a personas que seguían vivas. Personas que nunca habían desaparecido. Personas que aseguraban no conocer ninguna maleta, ni ninguna carta.
Durante varias semanas intentó descubrir el origen del objeto. Visitó antiguos dueños de tiendas, consultó coleccionistas, buscó registros. Nadie sabía nada, hasta que encontró una fotografía antigua en un archivo local. Era una imagen de una estación de tren tomada décadas atrás. En una esquina aparecía una persona sosteniendo una maleta. La misma maleta. Rafael amplió la imagen. La persona era un hombre joven. Detrás de él había una fila de viajeros y entre ellos aparecía alguien más. Un hombre con el mismo rostro de Rafael. No era un parecido, era él. Con la misma edad que tenía en la actualidad. La fotografía tenía más de 50 años. Rafael dejó de investigar. Guardó la maleta en un cuarto cerrado de la tienda. Pensó que mantenerla lejos era suficiente, pero cada mañana encontraba una nueva carta sobre el mostrador. Nunca había visto a nadie entrar, nunca escuchaba la puerta abrirse, simplemente aparecían. Algunas estaban dirigidas a clientes que todavía no habían visitado la tienda. Otras tenían nombres de personas desconocidas, hasta que una mañana encontró una carta sin destinatario. Solo decía, para quien encuentre la maleta después de Rafael. Ese día decidió cerrar el negocio antes de la hora habitual. Tomó la maleta, la llevó lejos, intentó dejarla en un lugar donde nadie pudiera encontrarla, pero al regresar a casa descubrió algo imposible. La maleta estaba nuevamente frente a la puerta de su tienda, y encima había una última carta. Esta vez no estaba escrita en papel antiguo, era una hoja nueva, con tinta fresca. Rafael la abrió lentamente. Solo contenía una frase: «Gracias por traerla hasta aquí». La tienda permaneció cerrada durante varios meses. Algunos vecinos dicen que Rafael nunca volvió a aparecer. Otros aseguran que continúa trabajando allí, aunque nadie recuerda haberlo visto salir. La vitrina donde estaba la maleta permanece vacía, pero quienes pasan frente al negocio durante la madrugada cuentan que a veces pueden ver una sombra detrás del cristal. Una persona acomodando cartas, esperando al próximo visitante, esperando a que alguien vuelva a encontrar la maleta, porque algunas historias terminan cuando un objeto desaparece, pero otras permanecen vivas precisamente porque nadie logra descubrir dónde comenzó todo. El siguiente relato podría estar escondido en cualquier lugar: una habitación cerrada, una carretera vacía o un objeto que alguien dejó atrás sin saber lo que realmente estaba entregando. Suscríbete y continúa acompañándonos en este recorrido por las leyendas que siguen apareciendo cuando todos creen que ya fueron olvidadas. Pero algunas personas que conocen estas historias aseguran que existe un último detalle que conecta todas las leyendas de las maletas abandonadas. No importa dónde aparezca el objeto, no importa la época, no importa quién sea la persona que lo encuentra, siempre parece existir una pequeña señal antes de que todo comience. Una fecha, un nombre, una fotografía, una dirección. Algo que, al principio, parece no tener importancia. Algo que podría ser ignorado fácilmente, hasta que llega el momento en que deja de ser un simple detalle. En una pequeña comunidad cercana a una zona montañosa, comenzó a circular un relato diferente. No hablaba de una sola maleta, sino de varias que aparecían durante años en distintos puntos del mismo pueblo. La primera fue encontrada cerca de una vieja estación de tren abandonada. La estación llevaba décadas sin funcionar. Las vías estaban cubiertas de vegetación. Los antiguos letreros apenas podían leerse. Las ventanas del edificio principal permanecían rotas desde hacía años. Era un lugar por donde casi nadie pasaba, excepto algunos habitantes que utilizaban el camino cercano para llegar a otras comunidades. Una mañana, un hombre llamado Julián encontró una maleta junto a las vías. Era una maleta de cuero oscuro. Tenía las esquinas desgastadas,
Parecía haber pertenecido a alguien que había viajado durante muchos años. Julián pensó que algún excursionista la había perdido. La tomó para llevarla a la policía local, pero antes de hacerlo notó algo extraño. La maleta estaba tibia, como si alguien acabara de dejarla allí. Miró alrededor, no había nadie. La estación estaba completamente vacía. Intentó abrirla, no pudo. El cierre estaba oxidado. La llevó a su casa pensando revisarla con calma. Durante la noche, mientras dormía, escuchó un ruido en la sala. No fue un golpe fuerte, fue algo mucho más sencillo. El sonido de una maleta siendo arrastrada lentamente sobre el suelo. Julián despertó. Encendió la luz del pasillo. Todo estaba en silencio. Caminó hasta la sala. La maleta seguía donde la había dejado, exactamente en el mismo lugar. Pensó que había sido un sueño. Regresó a la habitación, pero antes de cerrar la puerta escuchó nuevamente el sonido, esta vez más cerca. No venía de la sala, venía del pasillo. Julián tomó valor y salió. La maleta estaba frente a la puerta de su habitación. Durante varios segundos permaneció inmóvil. Intentó encontrar una explicación. Quizá la había movido sin darse cuenta. Quizá estaba más cansado de lo que creía. Quizá había olvidado dónde la dejó. Pero había un problema. La puerta de su habitación estaba cerrada desde dentro. La llave seguía puesta. No había forma de que la maleta hubiera llegado hasta allí. Al día siguiente decidió devolverla al lugar donde la encontró. Pensó que alejándola de su casa terminaría el problema. Llegó a la antigua estación, colocó la maleta junto a las vías y se marchó sin mirar atrás. Durante los siguientes días, nada ocurrió. Julián volvió a su rutina. Comenzó a pensar que todo había sido producto del cansancio, hasta que recibió una llamada de un número desconocido. Al responder, nadie habló. Solo escuchó un sonido, el ruido de un tren acercándose. Julián quedó confundido. En ese pueblo no pasaban trenes desde hacía décadas. Miró por la ventana. No había nada. La llamada terminó después de unos segundos. Al revisar el teléfono encontró algo extraño. Había recibido una fotografía. Era una imagen de la antigua estación, tomada desde las vías. La fotografía mostraba la maleta exactamente donde él la había dejado. Pero había una diferencia. Ahora estaba abierta. Julián regresó al lugar. La encontró cerrada nuevamente. No quiso tocarla. Pero antes de irse observó algo en el suelo. Una fotografía vieja. La levantó. Mostraba la misma estación muchos años atrás. Había personas esperando un tren. Había trabajadores. Había viajeros con equipaje. Y en una esquina aparecía una mujer sosteniendo una maleta idéntica. Julián llevó la fotografía al pueblo. Preguntó a los habitantes más antiguos si reconocían a alguien. Una anciana que vivía cerca de la plaza observó la imagen durante mucho tiempo. Después dijo algo que nadie esperaba. La mujer de la fotografía había desaparecido en esa estación. No era una historia nueva. Había ocurrido antes de que muchas personas del pueblo nacieran. Según los relatos familiares, aquella mujer esperaba un tren que nunca llegó. Su maleta apareció días después junto a las vías, pero ella jamás fue encontrada. La anciana recordó un detalle. Antes de desaparecer, la mujer había dicho que alguien le había entregado una maleta equivocada. Una maleta que no era suya. Una maleta que llevaba una fotografía de otra persona. Julián preguntó qué había ocurrido con aquella maleta. La anciana respondió que nadie lo sabía, porque después de ese día comenzaron a aparecer otras, siempre diferentes, siempre en lugares distintos, pero con el mismo símbolo grabado en alguna parte. Un pequeño círculo atravesado por una línea. Julián regresó a su casa esa noche. Decidió investigar más. Buscó fotografías antiguas. Preguntó a familiares.
Revisó documentos. Encontró historias similares en pueblos cercanos, personas que encontraron maletas, personas que escucharon ruidos inexplicables, personas que descubrieron objetos pertenecientes a desconocidos, pero encontró algo que le provocó una sensación mucho más incómoda. En todas las historias había una última fotografía, una imagen tomada poco antes de que la maleta desapareciera, y en todas aparecía la misma persona, una figura al fondo, observando, esperando. Julián revisó nuevamente la fotografía que había encontrado junto a las vías. Amplió la imagen, observó cada rostro, cada detalle, hasta que encontró algo imposible. Entre las personas esperando el tren estaba él mismo. No era una persona parecida, no era alguien con características similares. Era él, con la misma ropa que llevaba ese día, sosteniendo la misma fotografía en sus manos. Julián dejó caer la imagen. Intentó convencerse de que era un error, una ilusión provocada por la baja calidad de la fotografía. Pero entonces escuchó un sonido proveniente del patio, el sonido de una maleta siendo arrastrada lentamente. Caminó hacia la ventana. Afuera estaba la misma maleta de cuero oscuro, la que había dejado en la estación. La lluvia caía sobre ella, pero no parecía mojada. Sobre la tapa había una nueva etiqueta. No tenía fecha, no tenía dirección. Solo tenía una frase escrita a mano: última parada. Julián nunca volvió a abrirla. Algunos vecinos dicen que abandonó el pueblo poco después. Otros aseguran que sigue viviendo allí, pero que ya no sale de casa después de la medianoche. La estación continúa abandonada. Las vías siguen cubiertas de hierba. Los trenes nunca regresaron. Pero algunas noches, quienes pasan cerca aseguran escuchar un sonido imposible. El silbido lejano de un tren deteniéndose en un lugar donde ya no existe ninguna estación, y cuando miran hacia las vías vacías. Aseguran ver una maleta esperando junto al antiguo andén, como si alguien acabara de llegar, como si alguien todavía estuviera buscando a la persona correcta para entregársela. Algunas leyendas no sobreviven porque tengan respuestas. Sobreviven porque dejan una última duda imposible de borrar. Si disfrutas estos relatos, donde los objetos comunes esconden historias que nadie logra explicar, suscríbete y permanece cerca, porque todavía existen muchas leyendas esperando ser encontradas en lugares donde nadie mira. La mayoría de las personas que escuchan estas historias buscan encontrar un punto donde todo pueda explicarse. Una falla en una cámara, un error humano, una coincidencia, una confusión de fechas, algo que permita volver a sentir que el mundo sigue siendo completamente normal. Y quizá esa sea la razón por la que las leyendas sobre maletas abandonadas continúan apareciendo. Porque una maleta es un objeto demasiado común. Miles de personas las llevan todos los días. Miles de personas las pierden. Miles de personas las encuentran. No hay nada extraño en una maleta esperando en una esquina, hasta que aparece en un lugar donde no debería estar, hasta que contiene algo que nadie recuerda haber guardado, hasta que parece conocer una historia que todavía no ha ocurrido. Uno de los relatos más recientes comenzó en un pequeño edificio de departamentos en una zona tranquila de la ciudad. No ocurrió en una carretera oscura. No ocurrió durante una tormenta. No ocurrió en un lugar abandonado. Ocurrió en un pasillo completamente normal. Un pasillo con paredes blancas, luces automáticas y vecinos que se cruzaban todos los días sin preguntarse demasiado sobre la vida de los demás. Una mañana, los habitantes del tercer piso encontraron una maleta frente al elevador. Era una maleta elegante, de color negro, sin marcas visibles. No estaba bloqueando el paso.
No parecía haber sido olvidada por accidente. Estaba colocada exactamente en el centro del pasillo, como si alguien hubiera querido asegurarse de que todos la vieran. Los vecinos pensaron que pertenecía a alguien que acababa de mudarse. Era común que durante las primeras semanas aparecieran cajas y objetos en las áreas comunes. Nadie le dio demasiada importancia, hasta que pasó un día, después dos, después una semana. La maleta seguía allí. Nadie preguntaba por ella, nadie la movía, nadie parecía saber de dónde había salido. El administrador del edificio revisó las cámaras de seguridad. La grabación mostraba algo extraño. Durante toda la semana, ninguna persona aparecía dejando la maleta, pero había otro detalle. Cada noche, exactamente a las 3:33 de la madrugada, la cámara mostraba que la maleta cambiaba ligeramente de posición, unos centímetros, nada más, como si alguien la hubiera empujado, pero el pasillo permanecía vacío. El administrador pensó que podía tratarse de un problema de la cámara, un error de imagen, una distorsión. Decidió ignorarlo, hasta que una vecina tocó su puerta. Estaba preocupada. Dijo que la maleta tenía una etiqueta con su nombre. El administrador bajó al pasillo. La etiqueta no estaba allí. Pensó que la mujer se había confundido, pero cuando ella volvió a mirar, la etiqueta apareció nuevamente, con su nombre, su fecha de nacimiento y la fecha del día siguiente. La mujer comenzó a llorar, no porque creyera que algo sobrenatural estaba ocurriendo, sino porque recordó algo. Años atrás, había perdido una maleta durante un viaje, una maleta que tenía una etiqueta idéntica, una maleta que nunca volvió a encontrar. La descripción coincidía, el color, el tamaño, incluso una pequeña marca en una esquina. Decidieron llamar a las autoridades, pero antes de que alguien pudiera llegar, el elevador del edificio se abrió. La maleta estaba dentro. Nadie había usado el ascensor. Las cámaras mostraban que permaneció cerrado durante varios minutos. Los vecinos comenzaron a alejarse. Entonces, escucharon algo. Desde dentro de la maleta, un sonido leve, como hojas moviéndose, como fotografías siendo acomodadas, como alguien revisando algo en su interior. El administrador decidió abrirla. Dentro encontró únicamente una carpeta. No había ropa, no había objetos, no había documentos. Solo una carpeta con los nombres de todos los habitantes del edificio. Cada página tenía información personal. Algunas cosas eran conocidas, nombres, edades, departamentos, pero otras eran detalles que nadie había compartido. Pequeñas decisiones, conversaciones privadas, momentos que solo ellos conocían. En la última página aparecía el nombre del administrador. Debajo había una fotografía. Era una imagen del pasillo del tercer piso, tomada desde el interior de la maleta. La fecha correspondía al día siguiente. La imagen mostraba a todos los vecinos reunidos alrededor del objeto, exactamente como estaban en ese momento. Pero había una persona más, al fondo del pasillo, junto al elevador. Una figura que ninguno de ellos reconocía. El administrador levantó la mirada. El pasillo estaba vacío. Guardaron la carpeta, llamaron a la policía, pero antes de que llegaran, la maleta desapareció. No salió por las escaleras, no bajó por el elevador, no pasó frente a ninguna cámara, simplemente dejó de estar allí. La carpeta también desapareció. Solo quedó una fotografía en el suelo, la misma imagen del pasillo, pero ahora había un cambio. La figura del fondo estaba más cerca, mucho más cerca. Durante los meses siguientes, los vecinos intentaron olvidar lo ocurrido. Algunos se mudaron, otros dejaron de hablar del tema. El edificio continuó funcionando normalmente, pero una noche un nuevo residente llegó al tercer piso. Mientras acomodaba sus pertenencias, encontró una maleta frente a su puerta. Una maleta negra, sin marcas, sin nombre, con una pequeña etiqueta. El hombre pensó que algún vecino la había dejado por error. La tomó,
y antes de abrirla, recibió una notificación en su teléfono. Era una fotografía enviada desde un número desconocido. La imagen mostraba el pasillo del tercer piso, mostraba la maleta frente a su puerta y mostraba algo más, una persona detrás de él, mirándolo mientras sostenía el teléfono. El hombre se giró inmediatamente. No había nadie. La maleta permaneció cerrada, pero en la etiqueta apareció una nueva frase. Gracias por encontrarla. Nadie sabe cuántas maletas de este tipo existen. Nadie sabe si alguna vez tuvieron un dueño. Nadie sabe si realmente fueron olvidadas. Quizá todas tengan una explicación sencilla. Quizá cada historia tenga un detalle perdido que algún día permitirá entenderlo todo. O quizá algunas cosas simplemente aparecen en el momento exacto, esperando a la persona correcta. Porque una maleta abandonada no es solo un objeto dejado atrás. Es una pregunta cerrada con una cremallera. Y a veces, la parte más inquietante no es descubrir qué hay dentro. Es descubrir por qué llegó hasta ti. Las historias de maletas abandonadas siguen apareciendo en rumores, testimonios y relatos compartidos entre personas que aseguran haber encontrado algo que nunca pudieron explicar. Algunas desaparecen con los años, otras permanecen esperando en silencio, en un rincón cualquiera, hasta que alguien decide acercarse. El próximo relato podría estar escondido detrás de una puerta común, dentro de un teléfono olvidado o en un objeto que alguien dejó sin saber lo que estaba entregando. Suscríbete y continúa acompañándonos en este recorrido por las leyendas urbanas más inquietantes, porque algunas historias todavía no han encontrado a la persona que debe escucharlas.